buenos días amigos y amigas que nos sintonizan en esta mañana, ya de día miércoles, de una mañana de octubre muy lluviosa, por cierto, fresca pero lluviosa, acá en San Salvador y todos los municipios de la zona norte. Gracias por estar en sintonía, también a quienes nos sintonizan por nuestro canal internacional 114, ahí estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo. Esta mañana es una mañana muy especial, tenemos un invitado de lujo, un invitado internacional, ¿verdad? Es una persona que si yo les presentara el currículum dirían, bueno, ¿y cómo llegó hasta ahí, verdad? Pero bueno, aquí está conmigo el general Gerardo Rojas. Él es cubano, de nacionalidad cubana, pero hermano latinoamericano, y pues es amigo de este canal y de todos los salvadoreños. Aquí está el hombre. Gracias por estar con nosotros. Con él vamos a conversar sobre su patria, sobre Cuba, sobre los cambios que están ocurriendo y obviamente a lo mejor hacemos un punteo con las respectivas comparaciones y diferencias que hay con nuestro país. Buenos días, general. Buenos días, Jorge. Es un gusto estar acá una vez más compartiendo con el canal 114 Internacional de Prensa. Saludamos a toda la teleaudiencia que en esta mañana toman el espacio para estar oyendo, informándose de lo que está sucediendo tanto en la vida nacional como en la vida internacional. Claro, es importante esas situaciones. General, aquí se habla mucho de su país, principalmente se habla de cosas que a veces uno no entiende. Yo quisiera que me explicara cómo está Cuba después de Fidel. Mira, Jorge, siempre ha habido mucha polémica y muchas opiniones controversiales sobre la isla de Cuba. Y siempre digo que a veces hay quienes omiten opiniones por lo que oyen, por lo que le dicen, y no por lo que ven o lo que viven, estando de visita en la isla de Cuba. Se anunciaron muchos cambios en la política cubana. La política cubana de 1959 hasta que el presidente Castro dejó el poder fue una política 100% dirigida a lo que es el desarrollo de la nación de Cuba. Fue una política en la cual nunca se permitió la intervención extranjera, porque creemos y somos de los que confirmamos que nadie debe meterse en los asuntos internos de ninguna nación, claro, sino cada nación tiene que resolver sus propios problemas, pero no dejamos de oír opiniones. Uno oye opiniones y trata de buscar modelos que puedan ser útiles para la nación propia, pero no quiere decir que venga nadie a dirigirnos qué debemos hacer. Esa fue la tónica durante Fidel estuvo al frente. Sí, mientras el presidente Castro estuvo al frente, no lo permitió, fue bien tajante, fue una directriz basada en los principios marxistas, basada en los principios revolucionarios. Y a pesar de las circunstancias, la revolución cubana subsistió en su periodo especial, en su periodo florescente, y hasta el día de hoy ahí está. Yo creo que todo ha sido un periodo especial. Y una vez que ya muere Fidel, sí, inclusive antes de morir Fidel, ya Cuba comenzaba a entrar en una etapa de cambio. Muchos piensan que un cambio en una nación que ha estado en una línea de un sistema, de unas costumbres, puede cambiar de la noche a la mañana. No cambia. Y creemos que así no va a ser ni puede ser. Los cambios se dan paulatinamente, escalonadamente. Y bueno, y al final del día ya podemos decir, bueno, comenzó a arrancar un cambio en la política cubana. Usted usted es de la generación de la revolución, usted es revolución 100%, nació, creció, vivió, incluso estuvo a la par del presidente Castro. Usted es reflejo de la revolución cubana.
Hay muchas personas como usted en este momento. ¿Cómo se sentirá esas personas ahora que ven cierta apertura? ¿Cómo lo están asimilando, general? Bueno, mi generación es la generación de centenario. Claro. Es la generación de la revolución. O sea, nacimos, crecimos y nuestros principios y valores han sido cimentados en base revolucionaria. Ahora que nosotros siempre estuvimos apuntando a cambio, pero mira, cuando se habla de cambio, cuando se dice queremos pasar a otros niveles, siempre es bueno, siempre es positivo los cambios, pero no podremos permitir cambio a la conciencia de otros que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, ahora que vemos, por ejemplo, se restauraron las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica a través del presidente Barack Obama, y ya se traía esta perspectiva de que Cuba iba a entrar en un proceso de cambio. Claro. Y empezaron a florecer estos cambios de forma positiva. Se creó ya la embajada norteamericana en La Habana, ya dejó de ser un consulado para convertirse en una embajada. Se empezaron a hacer negociaciones ya en diferentes sectores de la economía, en el sector industrial, en el sector agrícola, en el sector de la aviación civil, por ejemplo, que antes no llegaban aviones norteamericanos, ya vuelan varias compañías norteamericanas con vuelos normales hacia La Habana. O sea, ha habido una apertura. ¿Y cómo lo ve el cubano? Mira, nosotros vemos esto de forma positiva. ¿Por qué? Porque esa tradición de odio y de lucha contra Norteamérica no ha sido contra el pueblo norteamericano. Ha sido sobre el gobierno de turno de los Estados Unidos, que han querido insistir y persistir en la desaparición de la Revolución Cubana a través de los grupos o los grupúsculos estos de que Miami, están en Miami, esta generación que fue antes que la mía y otros de la mía que no compartieron los ideales y de una forma u otra se fueron ante el triunfo de la revolución, o en la época esta del Mariel, de lo que se llamaron los balseros. Pero ha sido un grupo que el hecho que no compartan las opiniones y se fueron hacia el exterior, no hay un derecho para exigir nada si ya no estamos viviendo en el territorio. Se fueron. Es como que yo venga, me establezca acá en El Salvador y ¿qué puedo estar lanzando hacia Cuba? Sí, sí. Si creo que las luchas se hacen desde la trinchera, claro, y la trinchera es Cuba. Es un poco lo que le pasa al salvadoreño que se va de ese país, emigra, en este caso la mayoría para Estados Unidos, hace su vida allá y luego ya no le interesa El Salvador, simplemente manda dinero para su familia, pero realmente ya ¿qué sucede en El Salvador? Ya no le interesa, él vive allá, en aquel país. Entonces, una cuestión parecida a la de los cubanos en Miami que deberían de retomar, ¿no? O sea, se fueron. Es muy cierto lo que tú dices. Ya una vez que tú no te vas de tu país, no dejas de ser salvadoreño, claro, no dejas de ser cubano. Ahí lo llevas. Pero solo por mandar dinero, por mandar remesa, estamos solucionando la problemática del país. No, ni les interesa, solo mandan para su familia. Y ya estamos estableciendo una vida seculenta, una vida de ostentación. Pero ¿qué hay con tus paisanos de tu tierra? Entonces, no quiere decir que porque ya tú estás viendo los colores de otro punto de vista, esos mismos colores los quiero para mi nación. Cada país tiene su tic, cada país tiene sus propias condiciones. Es correcto. Y entonces, cuando estos cambios han comenzado en La Habana, ha permanecido el bloqueo porque todavía no se ha establecido que haya una ruptura de este bloqueo, sino de una forma u otra todavía se sigue este bloqueo sobre
La Habana, Cuba, o sea, sobre la República de Cuba. Y ahora con esta apertura que se estaba haciendo, que se va encaminando a pasos muy positivos, comienzan nuevamente el hostigamiento de los gobiernos de turno de los Estados Unidos. Parecía ya que con el gobierno Obama esta apertura iba a arrancar a un 100%, que iba a ser tanto beneficiosa para el pueblo norteamericano, que quede claro, y para el pueblo de Cuba. Y no ha sido así. Y realmente no ha sido así, porque ya habían comenzado a llegar los extranjeros, habían comenzado a llegar empresarios a la isla, a valorar, gente con el deseo de ayudar y prosperar a Cuba. Pero a la luz de la realidad de lo que está pasando, ¿qué es verdaderamente lo que quieren esta gente? Es el cambio político. ¿Por qué tú quieres cambiar mis principios, mis ideales, si tú no tienes nada que ver con mi país? Pasa con la derecha salvadoreña, por ejemplo, que critican el régimen cubano, lo quieren cambiar, la parte política, pero no cambian su país. Mire qué interesante. No, ese tema es extremadamente interesante. Sí, sí. Estamos tratando de arreglar el patio ajeno, Sí, y nuestro patio está ¿qué? Todo sucio. correcto. Entonces queremos estereotipar de que tiene que cambiar Venezuela, tiene que cambiar Ecuador, tiene que cambiar Cuba, tiene que cambiar... ¿Y cuándo vas a cambiar tú? Eso es lo interesante. Porque si vamos a ver, ¿tú crees que cada día hay 34, 31, 18, 20 muertos diarios en esta nación? ¿Lo habrá en Cuba? No. ¿Cómo quieres que yo cambie si mira tú cómo estás? ¿Por qué tú no has cambiado esa panorámica? Esa es la crítica que hace la derecha. ¿Por qué tú no has logrado tomar este control que hoy tiene una nación como El Salvador, un país tan maravilloso, un país lleno de riqueza? Un grupito lo tiene de rodillas. Entonces, ¿por qué estás mirando a larga distancia y no estás mirando a corta distancia para resolver tus propios problemas? Así le ha enseñado Estados Unidos a ver a todos los políticos de este hemisferio a Cuba. Cuba es lo malo, a Cuba hay que cambiarlo, pero las realidades de cada país, en el caso de nuestro, El Salvador, no cambian. Y no cambian para bien, cambian en detrimento de la población, en el tema de la violencia, por ejemplo. Es una cuestión como de doble moral, general. Sí, es que da hasta algo de risa eso, ¿no? Porque estamos tirándole a nivel internacional a otra nación y no nos revisamos nosotros lo que dice la palabra de Dios. Quítate ¿qué? La pajita esa de que tienes en tu ojo, no quieras mirar más allá. Si tienes ese ojo entenebrecido, amigo Jorge. Entonces, ¿por qué no terminas de controlar? Estamos hablando de una derecha, estamos hablando de una izquierda. Sí. Pero ahorita no nos referimos exactamente ni a una derecha ni a una izquierda. ¿Por qué no nos unimos a un cambio en nuestra nación, que es El Salvador? ¿Por qué no nos unimos a levantar una buena economía en El Salvador? ¿Por qué no nos unimos a terminar con estos niveles de pobreza en un país tan chiquitico y supuestamente son ayudados por una de las grandes potencias que es los Estados Unidos? ¿Por qué no nos unimos a establecer un programa de educación como el que ustedes tuvieron en el periodo especial, que sacó a Cuba del analfabetismo y sentó las bases para profesionalizar a toda su población? Eso es un tema muy importante que tú estás tocando en esta mañana. ¿Cómo es posible que todavía haya un grado de analfabetismo en el país? Que haya gente que no sepa leer y no sepan escribir. Hemos estado recorriendo algunos lugares como Teotepeque, por aquí mismo por Painal, hemos estado por allá por la costa del sur, La Libertad, toda esta parte de lo que es La Libertad, por allá cerca de la zona de San Miguel, Cuscatlán, Usulután, toda esta parte, y hemos visto con nuestros ojos estos niveles de pobreza. Y yo te digo, esto viene arraigado
no vamos a especificar ninguna derecha, ninguna izquierda, sino esto ha venido de un gobierno a otro. Y entonces, estamos en el gobierno de turno y nos echamos la culpa al otro, el otro al otro. Y así estamos viviendo. Estamos buscando un consenso para un presupuesto de una nación y estamos en discordia. No lo queremos aprobar, no queremos, ponemos trabas. Entonces, ¿qué queremos para el país? Y queremos cambiar lo otro. No, creo que esa matemática no funciona. No funciona esa matemática. Si fuera perfecto todavía, así mismo los Estados Unidos. ¿Qué acabó de suceder en Las Vegas? Ya vamos a comentar eso, que es parte de una coyuntura también internacional. Vamos, la verdad es que es interesante conversar sobre este tema. Quiero hacer una primera pausa, general. Al regresar, yo sé que Cuba tiene muchas limitantes económicas. La mayoría de su población no es millonaria, es gente pobre, gente trabajadora, luchadora, igual que El Salvador, gente pobre, luchadora, pero quisiéramos ver cuáles son los orígenes de aquella pobreza versus los orígenes de esta pobreza, para ver qué puede salir o quién puede avanzar, o a lo mejor uno de los dos no es pobre, sino que simplemente tiene una condición de vida diferente, una percepción del mundo distinta, puede vivir con lo que tiene y no con lo que le ofrecen por ahí. Vamos a hacer la pausa, regresamos, no nos cambie, siga con nosotros. Estoy conversando con el general Gerardo Rojas, él es cubano y nos está dando una cátedra de cómo es Cuba moderna versus comparando también con algunos tópicos de El Salvador. Regresamos en un par de minutos. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Estamos conversando con el general Gerardo Rojas. Él viene de Cuba y estamos hablando de su patria. General, habíamos planteado una situación. Se nos dice por todos los países de la América Latina que en Cuba se vive una pobreza muy grave, que su pueblo se muere de hambre, etcétera, etcétera. Sin embargo, también en El Salvador, usted que ha andado recorriendo el país por ahí, ha visto también pobreza. Entonces, a mí no me interesa un pobre u otro pobre. A mí lo que me interesa y me gustaría que nos explicara cuáles son los orígenes de esas dos pobrezas en Cuba y en El Salvador, por ejemplo. Mira, Jorge, cuando se maneja este término de pobreza, habría que verla de muchos puntos de vista, porque tú me vas a decir a mí que un país es pobre porque no viva en mansiones con piscina, ¿sí?, o no viva en barrios exclusivos, sino que viva de una forma humilde. Eso significa ponerte la categoría de pobre, si aún tienes un empleo, si aún tienes las posibilidades de desarrollar. No tal vez vas a ganar miles de dólares, pero vas a ganar tu sustento. Esa es la categoría de felicidad que nos venden a nosotros, o sea, el tipo que vive en un barrio exclusivo, en una casa enorme, bonita, bien amueblada, con todos los lujos posibles. Esa es la felicidad que nos venden. Si uno vive ahí, está bien. Si uno no vive ahí, es pobre. Es pobre, punto. Entonces, la clase trabajadora, la clase honesta, ¿sí?, esa clase explotada, es pobre. Entonces, ¿por quién es pobre? Por estos que viven en las mansiones, ¿no? Correcto. Porque de otra forma no podrían ser pobres. Entonces, por eso te digo que este término hay que manejarlo de diferentes perspectivas. ¿Por qué? En Cuba no se ha oído que nadie se muere de hambre. Tenemos limitaciones, pero nadie se muere de hambre. O es necesario tener McDonald's, es necesario tener restaurantes tan lujosos
para satisfacer nuestras necesidades? Creo que no, sino teniendo las necesidades básicas de alimentación de la población. Creo que de esta forma no puede existir pobreza. Puede existir escasez, pero no pobreza. Entonces, en Cuba nadie se muere de hambre. Que no tenemos las grandes cadenas de mercados, supermercados, pero todo el mundo viste y calza. No se ha visto a nadie en Cuba desnudo todavía. Andan sin camisa, pero por el calor. No, ya eso es una tradición. Andar en jeans, sí, en chol y sin camisa, eso es un lujo en Cuba. Ah, sí. Y tal vez por eso diga que eres pobre. Tal vez si fueras a Cuba y estuvieras en un canal de televisión, creo que se te escucha, y ni yo con esto podríamos estar. Tendríamos que estar sin camisa. Muy es caliente. La cubanía. Claro. Entonces, el cuello y corbata no te representa nada. Lo que representa al hombre son sus principios. Y entonces, no se nos muere nadie de hambre. Nadie está en las calles. Malo que bueno, le llega una cuota a cada habitante. Sí. Ese nivel de desempleo de que se habla, yo te voy a hacer claro, el cubano en los últimos tiempos se ha acomodado un poco a vivir una vida más liberal. La derecha de El Salvador critica mucho a la izquierda porque dice que no le enseña a trabajar a las personas, dice la derecha acá. Y toma como ejemplo el caso de Cuba, que dice ahí nadie trabaja, ahí todos están esperando que el Estado les dé, dice la derecha de El Salvador. Mira, sobre este tema te voy a decir algo. El gobierno por años, y tal vez haya sido algún error en nuestra política, de tenerlo todo controlado. Sí. Los servicios básicos, tener controlado todas las cuestiones, y tal vez en el desarrollo que hubiésemos querido adquirir estuvimos algo frenados, pero no quiere decir que no seamos gente trabajadora, porque todos los cubanos que han salido de Cuba han hecho historia y muchos son empresarios exitosos. Sí. Pero ¿por qué nos convertimos en empresarios exitosos en Cuba? Ha habido un bloqueo, Jorge. Ha habido alguien que nos ha tenido limitados para podernos desarrollar. ¿Han tenido bloqueo ustedes? ¿No? El propio bloqueo lo tienen ustedes mismos en su propia nación. Pero imagínate que yo no te deje entrar alimento a tu casa, que no te deje entrar maquinaria a tu casa, que no te deje entrar los medios tecnológicos a tu casa. ¿Cómo puedes desarrollarte tú? Tienes que tener un nivel de supervivencia propio, con los recursos propios, con tus capacidades propias para desarrollarte. Entonces, ¿de qué me puede estar hablando por eso? ¿Ha habido una apertura? ¿Hemos empezado a dar los primeros cambios? ¿Podemos decir que somos una nación próspera? No podemos decir que somos una nación próspera. Ustedes, con esta derecha, con la izquierda, con todas las ayudas norteamericanas, ¿son una nación próspera? No somos ni nación. Porque una nación tiene un proyecto. ¿Ya? Aquí nosotros somos un montón de gente que vive en un territorio. No hay un proyecto de país, no hay un proyecto de futuro. Es el caso, por ejemplo, ustedes son más nación que nosotros. ¿Por qué? Porque llegan en el 59 al poder los peludos, los barbudos, y hacen un proyecto. Bien o mal es un proyecto de nación que todavía está por ahí. Ahora que hay que maquillarlo, retocarlo y continuar, a lo mejor en otra dirección, como decía el padre Yacuría, pero es un proyecto. Usted revisa El Salvador, con su experiencia política que tiene, no sé si encuentra las características de un proyecto de país. Mira, puede
ser una nación muy política o muy politiquera. Sí, por ahí. Bla, 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 pero la realidad ¿cuál es? Vas a un cantón, te sientas a platicar con la gente, la canasta básica elevadísima. Es un país productor. Pero que el mismo productor compra la comida. Ahí está. Y usted lo ha visto cuando ha ido a las comunidades. Y entonces, no tenemos para esto, no tenemos para la tortilla, no tenemos para el frijolito. Si tú vas a un lugar en Cuba, te dicen, ya tuve nuestra ración. Es poca, pero tenemos nuestra gallinita ahí, tenemos nuestro cerdo ahí. El cultivo o el huerto. Y el rostro en el cubano de felicidad, no de tristeza. Nadie nunca va a estar de acuerdo con el gobierno que está. Siempre va a haber gente opuesta. Y es bueno que haya gente opuesta, porque esto te da el termómetro para ser mejor en tu trabajo. Para saber si estás haciendo bien las cosas. Lógicamente. Pero, ¿cuántos problemas le está trayendo a la nación de El Salvador la diversidad de partidos? Muchísimo. Uno de ellos es la corrupción. Se te va un miembro de tu partido, ahí está el problemado. El otro con problemas con sus propios miembros. Y la división nunca fue buena en ningún grupo familiar, mucho menos en una nación. Cuando comienza a haber divisiones, es catastrófico. ¿Cómo es posible que yo voto por ti para que me represente en un congreso? Porque mi bandera es azul y vienes tú y te cambias para una bandera roja estando en el congreso. ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde están tus principios? No existen. Si yo estoy votando por ti para que me represente y tú de la noche a la mañana cambias los colores de la bandera, o sea, la transfuga de un partido a otro. Eso tiene que ver con los principios, con la moral del individuo. ¿Por qué lo cambian? Si yo voté por una bandera azul, no por una bandera roja, ni por una bandera verde, ni por una bandera blanca. En Cuba hay diputados de distrito, no sé cómo le llaman ustedes allá, y él representa a esa gente. Sí, de entrada cada presidente del Poder Popular convive con la población. Correcto. No es como aquí que hemos visto que el alcalde por decirte hipotéticamente, de esta ciudad no vive en esta ciudad. Por decirte algo correctamente, vive en otra ciudad. Sí. ¿Cómo puedes saber las cosas de tu territorio si no convives con tu gente? Si no caminas en las calles con tu gente, si no compras donde compran tu gente. El diputado de La Unión vive en San Salvador, por ejemplo. El diputado de La Paz no vive en La Paz, vive en San Salvador. Y representa a la gente de otro departamento. Eso es normal en este país. Pero ¿y en qué lugares de San Salvador viven? En una zona ¿En donde opulenta. Soyapango o viven por ahí por Ilopango? Solo conozco un diputado, una persona que fue diputado hoy en este tiempo moderno, que nunca dejó de vivir donde siempre ha vivido. Es al sur de Zacatecoluca, en un lugar que se llama San José de la Montaña, que es una zona costera a la orilla del estero. Él ha sido diputado y siempre vivió ahí y ahí sigue viviendo. Hoy ya no es, y ahí vive. Es el único diputado que conozco en la era moderna que ha sido coherente con su principio de lucha. Ahí ha estado siempre. Y es lo que yo te estoy diciendo. Mira, El Salvador es un país maravilloso. Es un país de mucha historia. Es un país, aunque tenga pocos recursos, pero es un país al cual se le puede sacar muchas cosas favorables. Claro. Favorables para la propia población. Para la población. Pero creo que hay que ir a un consenso de unidad. Aquí cuando se usa la palabra favorable general es para la empresa privada. De hecho, el modelo económico que tenemos acá, el neoliberal, dice que el Estado
no puede meterse en las cosas económicas del país a menos que sea para beneficio de la empresa privada. Así lo dice el modelo neoliberal. Esa es la teoría y esa es la práctica. En Cuba, el Estado ve por toda la gente. Aquí en El Salvador, el Estado ve por las empresas privadas. Sí, mira, hay muchos con mucho dinero, muchos empresarios, pero realmente ¿qué estamos haciendo por la nación? Vamos a estar en una carrera pública, vamos a estar haciendo altos en diferentes lugares para buscar protagonismo, y cuando se acaba eso, sigue la misma circunstancia. No, creo que los hechos pueden demostrar las palabras. Entonces, si yo soy un empresario exitoso, ¿por qué no digo, voy a poner mi capital para construir una escuela? Eso es pecado. Y lo haga yo como empresario. Y vengas tú, o te unas conmigo, o dices, yo voy a poner otra escuela. Le voy a dar un dato. Discúlpame, Dele. pero hemos visto escuelas. Es penoso cómo los niños estudian en esos lugares. Y entonces, ¿por qué nos llenamos la boca de decir que queremos una nación cambiante si tenemos esas escuelas? Por ponerte un ejemplo sencillo, no vamos a ir a los hospitales. He tenido la oportunidad de entrar aquí al Hospital San Rafael de Santa Tecla. ¿Y qué le ha parecido? Es una vergüenza. ¿Y por qué? ¿Qué falta? Que atiendan a la gente en la calle. Ahí vive el vicepresidente a la vuelta. Por ahí vive. Oscarito. Sí, creo que vive cerca por allá. Bueno, ya lo único que falta es que atiendan a la gente en la calle. Y lo pongo, lo pongo de ejemplo porque es un funcionario de alto nivel. Y no es que esté criticando, ni mucho menos, sino es que lo he visto. No me pueden hacer cuentos. El extranjero viene a estar hablando. No. Lo he visto y lo he tocado con mis manos. Y digo, wow, ¿cómo es posible? En los pasillos, en la misma entrada del hospital, atendiendo a personas que prácticamente se están muriendo. Entonces, ¿por qué como empresarios no decimos, vamos a cambiar y vamos a construir nuevos hospitales, vamos a mejorar los servicios en estos lugares? Estamos esperando hacer un cambio de gobierno para actuar. Mira, joven, el gobierno cambia y sigue lo mismo. Háganse una valoración ustedes mismos, cuáles han sido sus propios cambios. Se le da continuidad al modelo, solo cambian de funcionario. Quiero hacerle una pregunta un poco, tal vez, no sé si incómoda. En el caso de Cuba, por ejemplo, allá tienen su servicio de salud, ¿verdad? Todo servicio de salud provisto por el Estado. Nosotros acá, según la Constitución, lo tenemos, pero es deficiente, usted ya lo vio. Hemos visto también el tema de la educación, que en Cuba tienen un promedio de 20 alumnos por maestro, desde los pioneros hasta en adelante en lo básico, y aquí nosotros tenemos 80 en las escuelas. ¿Puede salir adelante un país con esa mística de trabajo en lo social, considerando también que hay un gran porcentaje de personas que no tienen servicios básicos en la zona rural? ¿Puede salir adelante en el camino del desarrollo un país? No, obviamente no puede salir adelante un país con esta circunstancia. Por ejemplo, te hablo a partir de lo que hemos visto. Claro. De la realidad que hemos visto. De lo que ha visto y de donde por ejemplo, viene. Yo me autocritico y digo que en mi país hubo una época en que llegaba el turismo y se le mostraba la cara bonita de Cuba. Eso fue un error nuestro y lo reconozco, mostrar la cara bonita. Hoy ya no, hoy ya el turista llega y ve las dos caras de Cuba, como decir La Habana vieja y ve La Habana
nueva. Y por eso es que dicen, no, ahora Cuba está peor. Es que esa parte nunca la había visto. El problema es que nunca la habían visto. Sí. Entonces no pueden diferenciar los cambios. Pero nosotros que hemos estado recorriendo acá El Salvador y disfrutando de las maravillas, no entendemos cómo hay tantos maestros que están desempleados y aulas sin maestros en las escuelas. 40.000 profesores graduados esperando una plaza. Pero ¿dónde está esa plaza? Si llega a una escuela y lo primero que te dicen, no, yo estoy atendiendo 2 aulas, Sí. nos faltan 2 maestros. Hago 2 turnos. Y entonces, y estos que están en la calle que hemos visto, no, yo soy graduado, pero no me dan la plaza, no me dan el empleo. Entonces, no lo entendemos. No lo entendemos. Al final del día, son los niños los perjudicados. Entras a un aula, 50 niños con un maestro. No. Eso tal vez era en tiempos pasados. Pero hoy, que las universidades gradúan y gradúan maestros, ¿dónde están? Nosotros graduamos muchos médicos, muchos ingenieros, muchos licenciados. ¿Y dónde están? Ah, nos están sobrando. Enviémosle a Guatemala colaboración de médicos. Enviémoslo a Honduras, colaboración de médicos. Enviémoslo a Nicaragua, colaboración de médicos. A Venezuela, acá a El Salvador, África. a África. O sea, no estamos exportando misiles, estamos exportando médicos, importando médicos. Cuando mandan este tipo de profesionales, general, su país cobra algún dinero o lo hace No. Estamos hablando de colaboración. Ok. Estamos hablando de colaboración y se les respetan los salarios a estos compatriotas que están cumpliendo estas misiones y se les da un estipendio aparte para su sostenimiento en el país que sea. Y estamos llevando un país de tanta crítica como Cuba, pero estamos aportándole Al mundo. a las naciones. Entonces, ¿por qué no hacer esto también? ¿Podría El Salvador exportar médicos? Difícil. ¿Maestros? Sí, Maestros. podría exportarlo, pero dejar los tuyos sin... Sí. Aquí en las escuelas usted encuentra, por ejemplo, a un maestro que hace 2 turnos, recibe prácticamente 2 salarios, y allá afuera hay maestros que quieren una plaza. O sea, Es lo que le digo, es algo contradictorio y es lo que hay que enfocarse. Mira, el flagelo hoy de estos jóvenes que se han desviado de sus conductas está dado por un fracaso de no atender a la juventud y a la niñez. Al no atender a la juventud, a la niñez y a la familia, ha conllevado que hoy sea este flagelo de estos jóvenes. Entonces se está tratando de recuperar esto, pero no es una cosa de recuperarlo, es que había que haberlo creado. Desde 1959 en Cuba, la base fue la juventud y la niñez. ¿Hay pandillas? ¿Hay homicidios? no. Y si hay, son pocos. Hay asaltos en los buses, hay asaltos en las paradas de buses, la gente está enrejada. Yo te puedo hacer muchas anécdotas. En Cuba todo el mundo está en la calle. Te puedo hacer muchas anécdotas. Sí. He salido de mi casa y he dejado la puerta abierta. Me he ido por la mañana y llego de la noche y la puerta abierta de par en par. Inclusive, al encontrarme gente en la sala de mi casa, viendo televisión. Y bueno, ¿y qué onda aquí? Sí, tú dejaste la puerta abierta. Y hay un programa y no queríamos verlo allá porque nos está molestando, vinimos aquí a tu casa. Y de paso te la estamos ¿Y cuidando. usted se enojó por eso? No, si esa es la cubanía. Ok. Esa es nuestra cubanía. Y en el mejor de los casos te cierran la puerta. O en el mejor de los casos, cuando llega ya tienes la comida hecha por el vecino.
Estaba la puerta abierta, había, y preparamos tal cosa, y llega y tiene un plato de comida. Y entonces, ¿qué ha pasado con los huracanes ahora? Nosotros tenemos diseñados albergues. Sí. Pero ¿cuánta gente son llevados a los albergues bajo estas circunstancias? Tal vez son contadas con la mano. El mismo cubano alberga al mismo cubano. Y es una fiesta. Jugando dominó, oyendo música, a pesar de no haber energía, pero nos preparamos para eso, para ese tiempo en que no tenemos luz. Y ahí la pasamos. Además, la guitarra, no sé cómo. Todo, los tambores. Los tambores. Y ahí están sonando. Sí. En medio. Ahora ocurrió algo muy curioso. Cuando se anuncian estos huracanes, muchos prepararon balsas. Sí. Y en lugares donde hubo inundaciones, hicieron turismo de Venecia. Es ilógico que en medio de un desastre esté turisteando. No miramos las circunstancias, miramos el valor que tenemos para reconstruir lo que la naturaleza es capaz de destruir. ¿Y qué pasa con ustedes cuando cae un poquito de agua? Un desastre. Un deslave, como lo que pasó creo que en Sonsonate. La Libertad. O la hace 4 días. La Libertad, sí. Una familia soterrada. ¿Por qué no velamos por estas cosas? Entonces, ¿qué podemos hablar de otra nación? Ok. Interesante, general, lo que nos comenta. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar quiero que hagamos un punteo del contexto internacional. Han ocurrido 2 datos interesantes, uno en España, en el caso de Cataluña, que quiere su independencia, y el otro en Estados Unidos, en Las Vegas, donde se está haciendo muy cotidiano los atentados y las cosas raras ahí en Estados Unidos, los tiroteos. Una nación que le encantan las armas y luego se preguntan, ¿y por qué hay tiroteos, verdad? Si le encantan las armas. Vamos a hacer una pausa. Sin antes también que nos hable del comandante eterno, el Che, que cumple años el 8 de abril, y ya que lo tengo aquí más o menos cerca de esa fecha. Regresamos en un par de minutos. Vamos al espacio de la entrevista. Sigo conversando con el general Gerardo Rojas. General, han ocurrido 2 hechos fundamentales, trascendentales a nivel mundial en esta semana. Empecemos por Cataluña, una región que fue asaltada por el rey de Castilla allá por 1714. En contubernio con el gobierno francés, lograron vencer al Principado de Cataluña y la convirtieron en una colonia de Castilla. Cataluña es una región milenaria en la historia europea. Sin embargo, los reyes de Castilla nunca la habían podido derrotar porque la lucha venía desde 1386 y la lograron vencer casi 4 siglos después en un contubernio con Francia. Hoy día, que se cumplen 304 años de ser colonia española, Cataluña dice quiero ser libre y hace un referéndum y gana con un 90% el sí. El gobierno español no respeta eso y le mete la humo, como decimos en El Salvador, o le mete la autoridad para que reprima ese mandato constitucional, en este caso de España, que tienen derecho ellos a mostrar a través de esa figura, el referéndum, un punto de vista. ¿Cómo ve ese análisis? Mira, este caso de Cataluña no es nuevo. Para nada. Ya hubo un primer intento por separación y ahora que ya el pueblo tomó la decisión, hacer este referéndum directo ellos, sin intervención de nadie. Mira,
Cada cual tiene libre albedrío para tomar su destino. Correcto. Y si Cataluña, la nación, el pueblo, quiere esta independencia, ¿por qué no hacen? Había una tendencia, como te decía, en Europa, de separaciones. Podemos poner el caso de Ucrania. Ucrania se separa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Le permitieron la separación sin ningún tipo de conflicto. ¿Quién es Ucrania hoy? No es nadie. No, pobreza. Un país emproblemado, Ucrania. De guerra, de problemas, de pobreza. Todos quieren regresar a la Unión, a Rusia. Todos quieren ir a trabajar a Rusia. Pero si querías la libertad, ahí la tienes. Ucrania era una república energética, científica en la edad soviética, en la era soviética. Ahí era una especie de laboratorio. Era un centro. Correcto. De ahí salimos muchos ingenieros Usted nucleares. es ingeniero nuclear. De ahí salimos muchos ingenieros nucleares. Y entonces, ¿pero qué? Hoy Ucrania, ¿quién es? No es nadie. Bien, entonces, ¿por qué el gobierno español teme tanto esta separación? Hay que ver este punto de vista. ¿Por qué teme tanto esta separación? Si ellos lo están solicitando, es su región, es su contorno. Dejémoslo que ellos hagan las cosas. Lo que estamos en desacuerdo es la represión que se utiliza contra los pueblos. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos golpeados? ¿Cuánta sangre? Innecesario. Por algo que es un derecho, que se lo quiere vetar, es un derecho que se lo quiere quitar. Entonces, este suceso, a la luz de los momentos actuales, no va a quedar ahí. Esto va a seguir. De hecho, el presidente catalán acaba de mencionar que de hoy a mañana declara independiente Cataluña, porque lo tiene que hacer, porque la gente dijo sí. ¿Ya? Y es la mayoría. Claro. Entonces, ¿por qué no respetar el criterio de una mayoría? Ese es el defecto de estos sistemas, que no quieren respetar los criterios de la población. El poder popular. Ajá. Ahora, si vamos a los Estados Unidos de Norteamérica y sacamos una estadística de estos últimos tiempos, ya es algo común, como tus homicidios aquí, los tiroteos allá. Y es lo que quiero ponerte en la mesa. ¿Por qué critican a Cuba? ¿Y por qué esto no pasa? ¿Pasa? ¿En Cuba hay tiroteos? No, por eso te estoy diciendo, no pasa. ¿Hay pandillas? Tampoco. Entonces, está pasando en los países que nos critican nuestro sistema. Entonces, no puedo entender. Por ejemplo, ustedes acá están buscando que la población se arme para su defensa. Amigos, si estamos viviendo sobre 30 homicidios diarios, ¿cómo vamos a permitir que la población, que haya más armas en la población para defenderse? Fácilmente vengo yo y te quito el arma. Y esa arma que tú la tenías la voy a usar en otras cosas. No toda persona puede cargar un arma, pero cuando se está cargando un arma, le da otro nivel de poder a la persona. Y esta arma puede ser usada bien o puede ser usada mal. Y puede causar muertes inocentes por un mal uso de un arma. ¿Por qué no combatir el problema del armamento y el arma que está caminando? Quitémosla a estos grupos. Aquí han aumentado la venta de armas y sí, la legalización de armas. Estuve viendo unas estadísticas que en un país, una nación de 6 o 7 millones, es increíble la cantidad de armas. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esto? Policías muriendo. Acaban de asesinar a un policía esta mañana. ¿Otro más? Otro más allá en Sonsonate. Ya son como 33, creo, algo por ahí. Solo este año. Sí, en este año. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a poner más armas?
¿por qué no enfocamos un trabajo a quitarlas todas? Y a ese grupo, quitárselas. ¿Cómo este grupo va a poder más? Estados Unidos es el país de las armas. A la población le encantan las armas. Se vende donde quiera. Se venden como pan en cualquier tienda. Como si fuera un mercado, Sí. se va a comprar arroz, frijoles. Sí. Así vas. Fusiles. Y se la venden, y fusiles de asalto. Ajá, AK-47, M16, cualquier tipo de fusil. Y entonces, es a lo que vamos. ¿Por qué criticas con tantos problemas que tiene? Mira esto. En Las Vegas, como 60 muertos. 58. O 58 muertos por ahí. Tantos heridos que no saben si va a aumentar o no Es posible. la cifra de muertos. Sí. Por un ser desquiciado o no desquiciado, pero que andaba con un arma. Y un arma de alto calibre. Correcto. Entonces, Tenía varias armas, no solo una. Entonces, eso es lo que queremos. Eso es lo que es la prosperidad. Eso es lo que es cambiar las naciones. Esos son los mejores sistemas. Sí. A lo que se le da el bombo y platillo. No, creo que en esa línea estamos mal. Sigamos en Estados Unidos. Usted hace poco, su nación fue, digamos, objeto de unos huracanes que pasaron por ahí. Iban en línea casi todos y obviamente habrán hecho alguna destrucción como lo hicieron en casi todas las Antillas. Puerto Rico también es parte de las islas de las Antillas y fue destruida por Irma, me parece. Fue Irma. Ajá. Y él está pidiendo ayuda a Estados Unidos. O sea, y el presidente Donald Trump le dice, ustedes quieren que todos los hagan. Ayer anduvo ahí Donald Trump en Puerto Rico y dijo, la gente le salía con carteles negativos, otros no, pero a lo que voy es, ¿acaso Cuba también sufrió los huracanes y está pidiendo ayuda a Cuba? ¿Por qué Puerto Rico tiene que estar así? Mira, en el caso de Puerto Rico, ellos están pidiendo ayuda por su propia condición. Y les dijo Donald Trump, Puerto Rico desajusta mi presupuesto. Esa es la palabra de Donald Trump. Bien, ¿por qué no lo libera? En vez de tenerlo como colonia, ¿por qué no lo suelta? Ajá. En vez de tenerlo como un municipio, como un, digamos, un departamento de los Sí. Estados Unidos, ¿por qué no lo libera? No, Puerto Rico usted ya no tiene nada que ver. Las 52 estrellitas no, ahora tenemos una 51, quitémosle una. ¿Por qué no lo hacen? Entonces, en medio de la desgracia, ¿por qué opinamos negatividad sobre las personas? Así dijo el presidente. Es como que aquí estamos en alerta naranja, ha habido desastre. No, arréglensela como puedan. No, ellos están pidiendo ayuda porque les pertenece pedir ayuda a ellos como nación, porque son su colonia, son parte de ellos, están bajo su propia bandera. Entonces, ¿por qué él llega a Puerto Rico? Sencillamente por la presión internacional. Y hay que ver si sabía dónde quedaba Puerto Rico, porque por ahí se anda diciendo también que ni saben dónde queda Venezuela, y está hablando de Venezuela. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en un presidente con estas características? Veo ahí, me quedo siempre en Puerto Rico, veo la isla de Cuba y veo la isla de Puerto Rico. ¿Por qué en Cuba los daños no son tantos y Puerto Rico lo barre? Si bien es cierto, ahí pasó el huracán, pero no es... hubo, creo que Katrina, que pasó en medio de La Habana la vez pasada, no hizo tanto. Generalmente casi todos los huracanes atraviesan de una forma u otra la isla. Mira, nosotros tenemos buen diseño de lo que es la defensa civil para la protección de desastres naturales. Ok, con pocos recursos. Puerto Rico tiene asociado a la nación más grande, más poderosa del mundo, y mire lo que le pasa. Y con más recursos que nosotros. Exacto. Y entonces, con más recursos que nosotros, con mejores condiciones que nosotros, pidiendo esta ayuda. Cuba se está reconstruyendo con los propios recursos. Claro. Hemos sido objeto de estos huracanes, de estos desastres naturales, pero
¿Cuál es la estadística de muertos? ¿Cuántos hubo? Hubo 10 muertos. Por primera vez en la historia de Cuba en un huracán. Pero no hablemos de naturalmente 10 muertos así. 10 muertos por imprudencia, no por negligencia. Porque si yo te digo a ti, entra y no atravieses la calle, porque están pasando una caravana de tráiler y te van a arrollar. Y tú sales a la calle y te arrollaron, eso no es cuestión del gobierno, eso es cuestión tuya, propia. Y eso es lo que pasó en Cuba. 10 muertos, no por un derrumbe. 10 muertos, no porque le cayó, ¿cómo decirte? Le cayó un techo de una casa arriba. 10 muertos por imprudencia. Gente que estaba en el lugar que no debían haber estado. Gente que se metieron a atravesar ríos que no tenían que atravesar. Gente que se fueron al malecón de La Habana, con el grado de peligrosidad en esa época. Entonces, un gobierno no puede controlar eso. El gobierno te da las medidas, tú las tomas o las desacatas, pero sabe cuáles son las consecuencias. Claro. Por primera vez en la historia. Hoy estamos en un proceso de reconstrucción, ya la isla casi ha recuperado todas las pérdidas que han habido. Ya tienen nuevo tambor si se lo llevó el huracán. Ajá. Y ahí seguimos con nuestra cubanía y seguimos con nuestros procesos, a pesar de que ya te tienes que estar enterando que quieren volver a cambiar la política hostil con Cuba. Precisamente, sigamos ahí con Estados Unidos. Acaba de retirar a parte de su personal diplomático de Cuba porque dice que ustedes lo estaban atacando. ¿Cómo está eso? Mira, se ha producido un fenómeno ahorita en La Habana de ataque acústico al personal, según se dice, de la embajada norteamericana. Pero hay un canadiense involucrado en esto, que nada que ver con la embajada norteamericana. Hay funcionarios que han estado en hoteles y han sido atacados. Bueno, si tú y yo estamos en un hotel, ¿por qué eres tú atacado y no soy yo? Si estamos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. No descartamos de que esté sucediendo un fenómeno. Se le dio prioridad a los Estados Unidos que trajera a los mejores expertos del FBI y las puertas estaban abiertas, así fue. Para investigar eso. Y ahí se estuvieron investigando. ¿Cuál es su informe? Cuba nada tiene que ver con estos asuntos. Pero la política hostil norteamericana que quiere volver a retroceder los pasos que se han dado positivos, no solo retiran al personal de la embajada, sino que anuncian que ya no viajen más los norteamericanos, comienzan las restricciones de nuevo, comienzan a restringirse los vuelos norteamericanos, a poner sanción a todo aquel que viaje. Entonces, entendamos esto, general. Terceras personas muy versados en la cuestión de tecnología hacen porque fue real esa cuestión, ese ataque cibernético, eso fue real, pero son terceras personas. El mismo FBI dice, no es Cuba, son terceras personas. A eso es lo que me refiero. ¿Quién les paga a ellos entonces? A eso es lo que me refiero. Han utilizado posiblemente el territorio cubano para aplicar esta tecnología, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no se la aplicaron a los diplomáticos de la Comunidad Económica Europea? ¿Por qué no se lo aplicaron a los diplomáticos franceses? ¿Por qué a los diplomáticos salvadoreños no se lo aplicaron? ¿A los mexicanos? ¿Por qué a los americanos? ¿Por qué esa pugna a los americanos? Para romper lo que se había construido. No creo tanto para romper lo que se había construido, sino para tal vez demostrar que siguen siendo ellos los malos de la película. Que no son tan buenos como se pintan. Pero estamos analizando que puede ser una actitud de cualquier país X para demostrarle al mundo también
que no son tan vulnerables como se pintan, que no son tan duros como siempre se han pintado en el mundo entero, que el menor de los detalles puede doblegarlos y hacerle entender que no son tiempos ni de amenaza, ni son tiempos de injerencia, son tiempos en que el mundo tiene que cambiar, la economía, el cambio climático, el mundo tiene que proyectarse hacia esta hambre y esta pobreza, y pobreza extrema que hay en muchos países. Y si ellos como potencia deben de proyectarse a un bien y no a un mal. ¿Por qué? Porque es lo que está pasando entre Corea. Si le está subiendo el tono de amenaza, Corea le va a subir su tono, porque nadie está dispuesto a ser amenazado. Me vas a amenazar, yo te voy a demostrar. Claro. Entonces es mejor ir a una solución pacífica. Perfecto. Así se mueve el mundo, así lo ve el general Rojas, amigo que nos visita desde Cuba. General, estamos en una época muy especial. Hoy es el 8 de octubre, para ser exacto. Es una fecha para Cuba y para toda Latinoamérica especial. Es el Día del Guerrillero Heroico. El comandante Ernesto Guevara de la Serna cayó allá en La Higuera, en Bolivia. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, aprovechando que está aquí en este momento y pues a saber hasta cuándo lo voy a volver a tener acá cerca del canal? Ajá, se viene el 8 de... Mira, háblenos del Che. El Che Guevara, como todo Latinoamérica lo sabe, es una figura muy connotante, a pesar de que está muerto. Dejó un legado a las generaciones futuras. Fue un hombre de mucho ejemplo, fue un hombre de mucho pueblo. Él siempre abogaba por una América libre, una América unida, no una América de conflicto. Vino recorriendo de su natal Argentina en una moto por cada país, dejando un granito de arena. Cuando él empieza su aventura, no era aventura revolucionaria, sino era una aventura de conocer, de explorar, de juventud, de a ver las necesidades de su América. Y ya después que pasa a esa madurez, se da cuenta de la explotación, a la miseria en que está sometida la América. No piensa en su Argentina solamente, pensó en tu país, pensó en el mío, pensó en Honduras, pensó en Ecuador, pensó Guatemala, en Bolivia, pensó en Guatemala. Y esta situación lo conllevó a él a tomar una decisión de hacer política. Y se unió a los revolucionarios cubanos y demostró no solo su capacidad de médico, porque Che Guevara era médico, sino demostró su capacidad como un verdadero revolucionario. Y a esta frase de revolución todos le tienen miedo, pero no existe ningún gobierno que no haga revolución. Cuando vas a una transformación en tu país, estás haciendo una revolución industrial, una revolución económica, una revolución educativa, una revolución de salud. Entonces, esta palabra la han querido connotar como algo peligroso, cambiado por frases muy bonitas como una democracia. La democracia es una revolución. Si la vamos a ver desde su punto de vista, debía ser el derecho a la libertad de todos iguales. Sí. No uno más arriba y uno más abajo. Y entonces Che se proyectó en esto y lo demostró en su tiempo de lucha independentista. Lo demostró siempre en su actitud, en sus discursos, la necesidad de ver una América diferente, de ver una América no empobrecida. Hay muchos mitos sobre la muerte de Che Guevara. Solo la historia
podrá decir la última verdad. Claro, me interesa, por ejemplo, hay personas que lo tildan de un asesino que fusilaba a los contrarios en la época de Cuba. Eso es la derecha latinoamericana, así lo tipifica. Yo quiero preguntar, ¿usted lo conoció? Sí, estaba yo pequeño, algo pequeño. ¿Cómo era? Mira, siempre fue un hombre... Me refiero a cómo era su actuar. Un hombre muy alegre, lo vimos siempre un hombre muy alegre, muy fogoso con la población. Él era de los que llegaba a los lugares, por ejemplo, de anécdotas personales que conocemos de él, o que conocimos de él. Por ejemplo, estábamos jugando béisbol en una cuatro esquinas, que es algo muy común en Cuba, y aparece él, dejar su carro. Tenía algo muy común en él, que era siempre quitarse la camisa. Era algo que yo creo que el pueblo de Cuba hoy se quita la camisa, producto de lo que lo veía él hacerlo. Quitarse la camisa y ponerse a jugar. Amigo, ¿no tiene usted una reunión? ¿Qué le importa? Lo que le importaba jugar. Veía que estaban descargando una rastra de lo que fuera, paraba su carro y se ponía a descargar. Cuando era ministro de Economía. Sí, y no, pero siempre fue desde el primer momento. Acuérdate que él estuvo en el Banco Nacional de Cuba, sí, fue ministro de Economía. No, era su naturaleza de hacer todas estas cosas. Un día vio a unas personas con dificultad con su vehículo y le dio suyo y se fue para donde iba, a pie. Entonces, tus políticos hacen eso, hermano. No. Tus ministros hacen eso. No me dejan acercarme a ellos, ni a ningún salvadoreño. Tus ministros vienen por la autopista esta de Monseñor Romero y ven a alguien que está varado a un lado, y se le paran y le dicen, no, necesito una ayuda. Apartado, llévense mi carro, mi gran camioneta, y yo voy a esperar que me manden otro. Hacen eso. Claro, me vas a decir que por las condiciones en las que estamos viviendo, pero las condiciones, ¿quiénes las han creado? Los mismos sistemas. El Che es un ícono para Cuba, así como es José Martí, como es también Fidel. Pero el Che, entiendo, y corríjame, los niños que van a parvularia le llaman los pioneros en honor al Che. Sí, mira, no, los niños no, hasta en las universidades. Nuestro legado ha sido en muchos principios de Che Guevara. De hecho, nuestro lema siempre fue, seremos como el Che. O sea, nuestro lema en las escuelas. El cubano nace, crece pensando que va a ser como el Che. Como el Che. O sea, no inclusive decimos, seremos como Fidel Castro. Oiga bien esto. Como el Che. Seremos como el Che. Jamás se oyó decir, seremos como Fidel Castro. Seremos como Raúl Castro. No se dice. No se dice. Desde la historia de la revolución, los pioneros seremos como el Che. Quiere decir que hay un legado de un hombre, un legado revolucionario, un legado de bienestar al más necesitado. Seremos como el Che. Y no me gustan mucho las comparaciones, pero ustedes serán como quién, pregunto. Aquí no hay con quién compararse. No sea malo, hombre. Si yo le estoy preguntando de un gran personaje, usted me está... ¿Qué le pasa? Entonces, ¿por qué nos critica? Exacto. ¿Por qué nos critican? Claro. Nosotros por lo menos tenemos en que podemos decir, seremos como fulano, pero si la pregunta te la hiciera a ti, sus niños en la escuela serán como quién. Aquí los personajes históricos, icónicos como el Che, tenemos Pedro Pablo Castillo, fue un hombre de pueblo que luchó por independizarse de España. Lo desaparecieron. Un tal José Matías Delgado le puso
nosotros los salvadoreños decimos le puso el dedo y la autoridad lo desapareció. Anastasio Aquino, un indígena analfabeta, derrotó al ejército salvadoreño allá por 1833. Él no quería ser presidente, él quería ser libre, ¿ya? Entonces lo traicionaron y la historia se encargó de decir que ese es un bandido, un asaltacaminos, etc. Nadie quiere ser como Anastasio Aquino, aunque es el libertador. Acá la historia y el régimen le dice, usted parezcase a Manuel José Arce, que es el fundador del ejército, a José Matías Delgado, que no le dicen que es el traidor, el testigo criteriado de la independencia. Hay un montón de cosas acá que están al revés y que pues Cuba es otra cosa, con sus héroes, con sus íconos que le han dado su identidad a ese pueblo. Aquí nosotros tenemos problemas con eso. Mira, hay algo muy curioso, y nosotros somos lectores de los héroes de las diferentes naciones, y si vamos por acá, por la Avenida de los Héroes, ahí vemos cuántos próceres de la independencia, cuántos próceres tuvieron ustedes, gente que dejaron legados acá en El Salvador. Y algo que me llamó un poco la atención, y no sé si tú has tenido la oportunidad de vivirlo, el Frente Farabundo Martí. ¿Quién fue su líder? ¿Quién fue? Pues Farabundo Martí. Fue Farabundo Martí. Correcto. Que inclusive su apellido fue cambiado, ¿sabes tú? Sí. Esa historia. Fue cambiado por José Martí. ¿Sabías tú esa historia, no? Pero me llama la atención, Jorge, cuando tú llegas a la ciudad de Teotepeque, que es donde nació Farabundo. ahí está Su casa. su casa y su efigie. Discúlpame, con todo el respeto que merece la nación de El Salvador, con todos los salvadoreños, con el presidente. Amo esta nación, pero es una vergüenza ir a Teotepeque y ver ese lugar. Yo puedo ser un turista, dije quiero ir, quiero conocer esa historia, quiero tocarla, y he quedado decepcionado. ¿Qué es lo que vio en la casa donde vivía Farabundo? Yo creo que una ratonera es mucho mejor que esa casa. Y ese finge. Se está cayendo. Y ese, no, te puedo enseñar la imagen. Claro. Y ese finge, toda maltratada, como que a alguien no le interesa. Te voy a poner un ejemplo ahora. José Martí. Si tú vas hoy a Cuba y vas a La Habana Vieja y vas a tocar la historia de Cuba, yo te invito a que vayas a la casa de José Martí, alguien del siglo pasado, una casa de siglos de construida. Jorge, está intacta como el primer día que construyeron esa casa, y ahí guarda la historia de José Martí, sus pertenencias, sus escritos. Hoy es un museo donde muchos extranjeros, independientemente de los sistemas políticos e ideología, van a tocar ese lugar y quedan tan impresionados Claro. de cómo es posible que ese lugar donde nació este prócer, que es alguien que es luz también, América, esté intacto. ¿Y en El Salvador? Hay una montaña sobre la casa donde vivió Farabundo. La verdad Y te pongo este ejemplo porque claro, tenía el deseo de conocer y la ver. Y Vaya, no. pensé que iba a ver otra cosa más interesante, más llamativa, pero y no es el único. Roque Dalton, nuestro poeta, él vivió aquí por San Miguelito. Ahí está la casita, se está cayendo también. Es que El Salvador no cuida a sus héroes. Aquí no cuidamos a nuestros héroes, no cuidamos
el Estado no los promueve. Y le pongo un ejemplo más reciente. En Afganistán, en la guerra de Afganistán, murió un soldado salvadoreño. Cuando trajeron el cuerpo del soldado, toda la pompa, alfombra roja, mis generales y todo, héroe nacional. El muchacho vivía en un cantón allá por Aguachapán, hijo único de una ancianita. Hoy día la ancianita es indigente y el héroe nacional no existe. Así somos en El Salvador. Cosa que en Cuba ustedes lo tratan de manera distinta. Y no estamos hablando ni de una izquierda ni de una derecha. No. Es algo que puede formar patrimonio cultural. Correcto. Para la juventud y para los niños, que conozcan tanto los que lucharon por una democracia como los que lucharon por una independencia. Estamos hablando de historia. Correcto. No estamos hablando de sistemas. Es como que mañana, donde está Fidel Castro, o la casa de Fidel Castro, aparezca como la de Parabono Martí. No, eso no. No, eso no va a ocurrir. Okay. De hecho, no va a ocurrir. General, se nos ha terminado el tiempo. La verdad que es un gusto conversar con usted y podemos hacerlo toda la mañana de muchos temas. Gracias, nos ha ilustrado de cómo está la Cuba moderna, la Cuba de hoy, políticamente, económicamente. Siguen sonriendo también, la camisa o sin camisa y con llenas, la cubanía. Gracias por venir, a ver cuándo se acerca nuevamente. Yo te doy gracias por el canal y a toda la teleaudiencia y al pueblo de Salvador. Siempre los exhorto que es una nación bendecida, es una nación de gente muy linda, es un país de muchos recursos naturales impresionantes. Y los exhorto que hay que cuidar a esta nación, no perder nuestras raíces, nuestras culturas, no importando los sistemas. Los sistemas siempre van a estar, uno hoy, otro mañana y van a seguir. No, mirémonos como personas y cambiemos nuestras actitudes en nuestro andar cotidiano. Cambiando nuestras actitudes, cambian los sistemas. Cambiando nuestra forma de proyectarnos en las calles, en nuestro lugar donde convivimos, convivir en armonía, en paz, en amor. Creo que eso es lo que va a hacer cambiar a la nación. Okay. Y le doy gracias por el país de Salvador. Gracias, general. Y a usted que nos sintonizó, le agradezco su compañía, le agradezco su atención. Gracias por haberlo hecho acá en El Salvador, en la zona norte, y a través de nuestras redes sociales que hemos transmitido para todo el mundo. Gracias y los espero el día de mañana con otro espacio, otra bonita entrevista. Vamos a hablar de la reforma de pensiones que dicen que hicieron los diputados la semana anterior. Gracias y los espero el día de mañana. Muy buenos días.